¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. México tiene una deuda histórica con sus poblaciones originarias. La erupción zapatista de 1994 nos recordó que la desigualdad, la pobreza, el rezago educativo y en salud es mucho más profunda en los pueblos ancestrales. Desde su campaña, el hoy presidente López Obrador ha dicho que primero los pobres y desde que llegó al poder ha ofrecido disculpas del Estado mexicano a pueblos originarios y se reconoció constitucionalmente a los pueblos afrodescendientes. Recientemente conmemoró también el presidente la caída de la Gran Tenochtitlán y la resignificó como los 500 años de resistencia indígena. Pero hoy en el 2021 también hay resistencia de pueblos originarios a algunos de los megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. ¿Tiene realmente la 4T una política real para mejorar las condiciones de vida de los pueblos ancestrales? ¿Los proyectos de infraestructura tienen el apoyo de estas comunidades o no? Quédate con nosotros que esta noche converso con 4 personas expertas sobre estos temas. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. Hace un par de semanas, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, integrada por más de 40 organizaciones, pidió al Senado mexicano aprobar la reforma constitucional que nos permitirá pasar de nación monocultural a nación pluricultural. ¿Y esto qué significa? Pues no solo es un reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes como parte constitutiva de este país, sino que viene con la promesa de resolver la marginación histórica que han vivido. Veamos el contexto. El 1 de julio de 2019, durante la conmemoración del primer aniversario de su triunfo, el presidente López Obrador dio por cumplido su compromiso con los pueblos indígenas, a quienes prometió atención preferente. Además de mencionar la entrega de becas y apoyos económicos, destacó la publicación de la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que dio origen al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, con la promesa de garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos originarios. Pero la sede del INPI está tomada desde octubre de 2020. Hace 2 semanas, la comunidad otomí de la Ciudad de México la convirtió en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, acusando al gobierno federal de indiferencia y al INPI de no representar a los pueblos y comunidades. La Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicana es otro pendiente. Aprobada hace 4 meses en la Cámara de Diputados, el Senado no la ha discutido. La ley busca garantizar el derecho de pueblos y comunidades a una consulta previa frente a medidas gubernamentales que puedan afectar su forma de vida y organización social, política, económica y cultural, así como la integridad de sus tierras, territorios y recursos naturales. También está pendiente la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano para reconocerlos como parte constitutiva del país. Esta reforma plantea crear las condiciones necesarias para resolver la marginación, pobreza, exclusión, discriminación y racismo que estos pueblos han vivido históricamente. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de viernes y saludo con mucho gusto a la remota distancia a Lady Pech. Ella es activista por la defensa del territorio ancestral del pueblo maya en la península de Yucatán. Muy buenas noches, Lady Pech, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Saludo también con mucho gusto a Candelaria Lázaro, ella es la gobernadora nacional indígena de México. Candelaria, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludo también con gusto a Félix Reyes, él es defensor de derechos humanos, promotor de redes, radio y tecnología indígena. ¿Cómo estás, Félix? Les agradezco muchísimo la invitación y les envío pues un saludo desde la Sierra Mije de Oaxaca. Bienvenido. Y me parece que tenemos vía telefónica a Macedonio Mendoza, él es diputado electo por Morena en el Congreso de Guerrero. Macedonio, muy buenas noches, estamos tratando de resolver el tema de tu cámara. Muy buenas noches, Genaro, buenas noches, compañeras y compañeros invitados a este espacio para discutir sobre los pueblos indígenas. Un saludo desde la montaña de Guerrero. Bienvenido. Esperemos que se pueda resolver el tema de la Cámara, pero déjame empiezo contigo, Candelaria, gobernadora nacional indígena. Uno de los puntos, en efecto, que más llamó la atención en la campaña del hoy presidente López Obrador, pues era esta promesa de que iban a ser primero los pobres, de que iba a haber una atención prioritaria a los pueblos ancestrales y a los pueblos afrodescendientes del país. Hoy estamos a mitad del sexenio. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu balance
de lo que se ha logrado, de los pendientes, de lo que no se ha logrado en este gobierno con respecto a los derechos, al reconocimiento de derechos, al avance también en las garantías en salud, en educación, en todos los temas para los pueblos originarios. Bueno, pues sin justificar que tenemos un nuevo régimen, que todo se supone que se daba de inicio para esta reconstrucción del país y bueno, aunado con la pandemia, pues nuestras expectativas eran muy grandes, sobre todo en Tabasco, porque pues aquí nació la idea de la democracia, la lucha con el hoy presidente de la República. Nuestras expectativas estaban muy altas. Desafortunadamente las condiciones para los indígenas pues siguen siendo las mismas que desde el siglo pasado, en los tiempos de revolución, cuando se ocupaban a los indígenas para hacer las vallas y murallas en medio de la revolución. Asimismo, se nos ha visto como lucecitas de Navidad, solamente parpadeamos en épocas electorales, en esos días se nos ve. Hemos sido los que nos cuentan como un porcentaje dentro del INEGI, a pesar de que desde 1991, a través de las múltiples luchas de organizaciones civiles, de poder ser visibilizados, de poder tomar nuestros derechos como lo marca la Constitución, en el 2001 se logró que los pueblos originarios seamos sujetos a derecho. Pero eso está ahí en el documento, en la Constitución, en las leyes. Incluso ni siquiera no la hemos podido usar y ya la andan reformando de acuerdo a las condiciones de cada grupo político, a sus propios intereses, más no a los intereses de los pueblos originarios. Y entonces seguimos en una lucha dentro de nuestro propio país. No necesitamos ir a luchar a otro lado, estamos luchando aquí en nuestro propio país para que se nos tome en cuenta, para que acepten que nosotros nos podemos organizar, que podemos mostrar cuáles son nuestras necesidades y que además podemos contribuir en esta construcción, no solamente en ir a contribuir con el voto, sino también con la participación de la mano de obra, con la participación del desarrollo en el campo, del desarrollo de la mujer, de que podamos nosotros incluso con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestras formas organizativas de nuestra comunidad, lograr alcanzar esa ansiosa paz que necesitamos los mexicanos, no simplemente los indígenas, sino todos los de este país. Somos hijos de este país, por lo tanto todos somos hermanos. En efecto, estamos sectorizados como indígenas y mestizos, como afroamericanos, y por esa gran diversidad cultural que tenemos en nuestro país, pero aún así seguimos siendo mexicanos, y lo que nos hace diferentes es que nosotros hablamos una lengua, tenemos usos y costumbres, nos organizamos de una manera que no lo han respetado y que por años han querido desaparecer nuestras formas organizativas. Tan es así que nos pusieron delegados, jefes sectores, comisariados digitales, han inventado una cantidad de comités en nuestra comunidad que lo único que ha generado es división. Nosotros estábamos acostumbrados a la autoridad comunitaria, esa autoridad que entre todos elegimos y que confiamos para que nos guíen en nuestras comunidades. Acaban de pasar las elecciones y bueno, hemos dado cuenta que en materia de política, pues sí, se logró incluir dentro de la ley o de los acuerdos tanto del Instituto Electoral esa dichosa participación afirmativa de los grupos de minoría. Entonces, solamente se cumplió una cuota sin tomarnos en cuenta realmente a los pueblos originarios, porque además nos ponen un tope en el cual dice, bueno, si tú quieres ser candidato, tienes que meterte a un partido, pero si no quieres, pues vete por la independiente, sabiendo claramente que para eso se requiere recursos, ¿no?
De acuerdo. Déjame escuchar, gobernadora Candelaria, al diputado electo macedonio con un contrapunto, con una respuesta de cómo se ha avanzado en estos 3 años en el gobierno de López Obrador o no, y los pendientes también respecto a políticas afirmativas, a políticas a favor de los pueblos originarios de México. Adelante, diputado electo, por favor. Pues muchas gracias por este espacio. Comentarles que para nosotros, desde la región de la montaña del estado de Guerrero, donde convergen 3 culturas, en el estado de Guerrero hay 4 culturas indígenas, aquí en la región de la montaña estamos 3, pues sí hemos visto el avance que se ha dado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero porque desde el 2001 que se dejó inconcluso el proyecto o la resolución a los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que tenía que ver con que se reconociera de manera constitucional los derechos de los pueblos indígenas desde el 2001. Ahora se está retomando, se está considerando a la participación fundamental de los pueblos indígenas, y en el marco de que se retoman estos acuerdos, pues se ha llevado a cabo los foros de consulta para trabajar la reforma constitucional federal sobre los derechos de los pueblos indígenas. También es importante señalar el reconocimiento oficial de la presencia de los pueblos afromexicanos en la Constitución que fue en agosto del año 2019. Esto es importantísimo que lo tomemos como algo fundamental, porque son los derechos constitucionales de nuestros pueblos y comunidades. También, en otro punto, comentarles que se ha estado apoyando de manera decidida a los pueblos indígenas con todos estos programas del gobierno federal. Estamos hablando de pensión de adultos mayores, está hablando de las becas para los universitarios, becas para los jóvenes de bachillerato, becas para educación básica. Se ha estado haciendo este tema tan importante del combate al cambio climático, que tiene que ver con la siembra de los árboles maderables y frutales. Se está dando este programa de Sembrando Vida. Es mucho. Tan solo, por ejemplo, estamos haciendo una cuenta que en la región de la montaña, anualmente están llegando alrededor de 1.103 millones de pesos de manera directa a las comunidades indígenas, y esto es algo sin precedente, ¿no? En la historia. De verdad se está apoyando de manera decidida a las comunidades, a los pueblos indígenas. Entonces lo tenemos que remarcar, y también decirlo, muy importante, sobre todo que las universidades Benito Juárez se están construyendo en las zonas indígenas, y esto es fundamental para que pues no haya rezago educativo. Esto lo decimos. Y por último, decirles en el tema de tomar en cuenta la participación de los pueblos, esta consulta que pasó en el 1 de agosto, decirles que por lo menos la región de la montaña, la zona con más difícil acceso, la zona donde hay menos, se supone que habría menos información, en la zona donde hay menos medios de comunicación, fue donde hubo mayor participación. El 22% respecto a la participación nacional fue de la región de la montaña, fue esta parte. Entonces es donde la gente, los pueblos indígenas, se sienten con esta oportunidad de participar. Se les está dando la oportunidad de parte del gobierno de escucharlos, y entonces este gobierno está avanzando de manera correcta. ¿Coincides con esta lectura, Lady Pech? ¿Claroscuros o más, digamos, luces y sombras en este gobierno, en estos 3 años del sexenio del presidente López Obrador para los pueblos originarios? ¿Cuál es tu balance? Bueno, pues yo creo que en realidad lo que está sucediendo, creo que ha habido intenciones, pero creo que lo ha mencionado muy bien mi compañera, que se ha quedado nada más pues en el discurso y en las ganas, ¿no? Yo creo que sí ha habido muestra de querer avanzar. Sin embargo, creo que sí es importante generar una realidad. Hoy en día las comunidades indígenas creo que no nos están dando la oportunidad a participar. Es un derecho que tenemos. Las comunidades indígenas tenemos derecho a participar. Creo que lo que está sucediendo hoy en día con nuestras
con nosotros que justamente esta iniciativa, esta reforma que se está abordando, pues solamente pues, se ha quedado en el discurso, no ha sido prioridad, no ha sido tema, agenda del gobierno actual. Y creo que sí es importante mencionar que sus programas siguen siendo programas asistenciales. Eso no es suficiente. Creo que estamos mirando un esquema que repite nuevamente todo lo que se ha venido haciendo respecto a las comunidades indígenas. Creo que las comunidades indígenas tenemos capacidad para tomar decisiones en nuestros territorios. Entonces creo que esto no se ha mirado, no se ve, no se respeta, y solamente se está hablando de que realmente se está dando esta oportunidad con estos proyectos, con estos programas asistenciales. Pero lo que se está repitiendo nuevamente es esta parte del control en la gente para poder participar de manera libre. Entonces yo creo que estos programas no son los que nos van a resolver el problema en el que estamos actualmente las comunidades indígenas, mirándolo con esta forma, en cómo están nuestros territorios vulnerables, cómo estamos en una situación de riesgo actual, y no solamente un riesgo ambiental, estamos en un riesgo cultural, social, con todo este esquema que se va repitiendo, porque nos llega un plan, nos llega un esquema donde solamente se oferta la mano de obra, pero no se oferta, no estamos participando y no estamos tomando decisiones. Entonces hay decisiones que nos competen a nosotros como comunidades indígenas, sin embargo estas decisiones pues están siendo tomadas por otros. Entonces yo creo que allá queda un vacío. Creo que sí es importante mencionar, no es suficiente los programas que se están dando, porque no son en la realidad no son esos programas que nos permiten a nosotros pues mejorar nuestra condición de vida. Y creo que es importante mencionar que las consultas que se están hablando, que se han hecho, nosotros somos una historia, somos un ejemplo de una consulta fallida, porque no basta con que el gobierno nos dé una consulta, si la consulta al final se queda y al final no resuelve nuestro problema y se convierte en un solo trámite, en un trámite administrativo, nada más para decir, ya cumplimos. Y nosotros seguimos en las mismas condiciones. Yo creo que esto tenemos que mirarlo, tenemos que discutirlo, tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que estamos avanzando? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y lo que hoy en día, para mí, mi oportunidad es poner esto sobre la mesa. Claro. Félix, realmente nos pasamos del tiempo ya en este bloque. Te pediría por favor un poco de brevedad, y después del bloque regresamos si quieres contigo, después de la pausa, para terminar la idea. Pero por favor una primera reacción a lo que escuchaste de Candelaria y de Lady Peche, así como del diputado Macedonio. Sí, pues nada más para recalcar la importancia que significa la reducción del presupuesto del gobierno federal para los pueblos indígenas. Recordemos que en el 2018 el presupuesto que tenía la CNI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, constaba de 6.088 millones. Para el 2020 solamente se le asignó 3.818 millones, y la última cifra que tenemos de este año es un presupuesto de 3.633 millones. O sea, existe un recorte de más del 40% del presupuesto, y notamos que en esta actitud pues hay una contradicción entre el discurso presidencial y lo que verdaderamente le llega pues a interesar, ¿no? Entonces, me interesa puntualizar esto, que con esta cantidad, pues aunque haya pues, organismos dedicados a atender a las necesidades, no se puede pues estirar el presupuesto. Se tiene que recortar otro tipo de ayudas, se tiene que recortar otro tipo de proyectos para pues ajustarnos a este pequeño, pues a esta pequeña cantidad. De acuerdo. Déjame hacer una pausa. Regresamos para seguir hablando de estos temas, pero con énfasis en uno de ellos, porque recientemente vimos que ya el presidente López Obrador ha propuesto que una mujer indígena sea nombrada para ocupar
algún cargo sobre el que se ha desatado polémica, como por ejemplo el de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que a la fecha pues sigue prácticamente acéfalo. Pero los nombramientos no se han concretado, tampoco el de la nueva persona que será la agregada cultural del gobierno mexicano ante España. ¿Qué lectura le da la mesa de estos temas esta noche, en la mesa? Volvemos con ese tema punto y contrapunto, no te vayas. El gobierno del presidente López Obrador ha reconocido la lucha de los pueblos indígenas y la marginación que históricamente han enfrentado estos pueblos. Pero más allá del discurso, ¿hay realmente espacios de reconocimiento de los pueblos originarios? ¿Las y los liderazgos indígenas han encontrado espacio y reconocimiento en las áreas del gobierno? Veamos el contexto. Luego de la polémica generada por el cargo de agregado o agregada cultural en la Embajada de México en España, el presidente López Obrador propuso designar en este cargo a una mujer indígena sin especificar a quién. En agosto del año pasado, tras la renuncia de Mónica Macice a la titularidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, el mandatario federal puso en la mesa 3 nombres para presidir este organismo autónomo: Claudia Morales Reza, Olga Santillán Rodríguez y Mónica González, 3 líderes de distintos grupos indígenas a las que el mandatario describió como auténticas representantes del orgullo, la grandeza y el México profundo. Pero un año después, CONAPRED sigue sin titular. El pasado 13 de agosto, el gobierno mexicano conmemoró los 500 años de resistencia indígena, buscando dar una nueva narrativa a la caída del Imperio Mexica frente a la corona española en 1521. El presidente López Obrador pidió perdón a las víctimas de la ocupación militar española y calificó como fracaso al periodo histórico de la conquista. Apenas una semana antes, representantes de pueblos originarios habían marchado sobre Avenida Reforma para pedir que el apoyo del gobierno trascienda lo simbólico. Desde Madrid, el EZLN dijo que la administración federal se esconde tras nacionalismos de cartón, mientras que el Congreso Nacional Indígena señaló que persiste la indiferencia, el desprecio, el despojo y la imposición de megaproyectos. Punto y contrapunto. Bueno, realmente este tema sobre la pertenencia o no, la ratificación o el nombramiento, digamos, de estas mujeres poetas indígenas que había ofrecido el presidente López Obrador para el tema de la agregaduría cultural en España, así como también para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es simplemente pretexto para seguir teniendo esta conversación en torno a si hay o no realmente una presencia y una participación de los pueblos indígenas, los pueblos originarios en el gobierno de México. Empiezo ahora contigo, voy de atrás para adelante. Félix, ¿cómo ves este tema? Sí, lo que a mí me preocupa es que la temática de la mujer indígena se llega a sacar cuando hay un conflicto ahí entre pues el presidente y pues el nombramiento de la agregada cultural. No, o sea, no existe el proyecto inicial a principios de sexenio. O sea, para golpear, para marcar territorio entre sus simpatizantes y los no simpatizantes, saca pues a colación la temática de la mujer, de preferencia de la mujer indígena. Entonces, para mí igual es un asunto muy delicado. No se le da desde un principio los lugares apropiados, sino que se les llega pues a sacar cuando se necesita legitimar un discurso. Entonces, esa sería mi participación. Perfecto. ¿Cómo lo ves tú, Lady Pech? Se utiliza, digamos, a la mujer indígena como un pretexto, en efecto, como menciona nuestro compañero, cada vez que hay un problema. ¿Hay una real representación de los pueblos originarios en el gobierno de México? ¿Qué queda de ver el presidente o qué queda de ver el gobierno? Creo que es importante mencionar que las mujeres históricamente, nosotras pues hemos estado en procesos de lucha y que aquí lo que ha pasado es que no ha sido valorado ni reconocido. Y sin embargo, hoy en día estamos pues en estos espacios, en estos colectivos, pues exigiendo el respeto, el derecho a la igualdad, el respeto al derecho que tenemos como mujeres indígenas. Creo que es importante mencionar que esto va más allá de una cuarta T, va más allá. Creo que no es importante mencionar que las mujeres
pues estamos aportando. Le aportamos desde la casa, aportamos desde las comunidades, aportamos para el país. Y eso creo que es lo que no se logra reconocer, no se logra valorar. Yo veo con tristeza que realmente pues estamos siendo usado a la mujer para legitimar y decir hay igualdad de género, hay participación de género, cuando en realidad pues no se está reconociendo este trabajo, este esfuerzo que nosotros estamos, y esta participación también que estamos haciendo nosotras las mujeres en este espacio, ¿no?, donde se están tomando decisiones que está afectando nuestras vidas, que está afectando nuestro territorio, que está afectando nuestra cultura, que está afectando nuestra identidad. Creo que es importante mencionar, no es poner a la mujer que podamos vestir, que tengamos la vestimenta, que hablemos la lengua, sino va más allá en lo profundo del reconocimiento a la aportación que nosotras, las mujeres, estamos dando en estos espacios, ese reconocimiento, porque lo que pasa es que ahorita cuando llegan los proyectos, muchas veces las mujeres no tenemos acceso a las tierras. O sea, las mujeres estamos en esta parte, hoy en día, en este siglo XXI, no tenemos acceso a las tierras. Se sigue decidiendo, nosotros estamos discriminadas en este sentido. Entonces yo creo que es importante mencionar el papel y el rol que estamos jugando nosotras las mujeres en estas tomas de decisión y lo que estamos reclamando. Lo que hoy en día estamos reclamando nosotras las mujeres, no importa si somos indígenas, ¿no?, pero es importante este reconocimiento. Y creo que en realidad yo creo que, como menciona Félix, sí falta este proyecto y creo que no se consensó, se volvió a tomar decisión nada más así de dedazo y lo pusieron, están proponiendo, pero no se está haciendo consensado. Y eso también vuelve a violar nuestros derechos. Entonces, sí, como pueblos indígenas, o sea, decimos nosotros estamos de acuerdo o no en esta toma de decisiones que se están tomando respecto al tema de las mujeres. Entonces yo creo que esto es lo que hoy en día es importante analizar, reflexionar y decir, pues, seguimos como estábamos antes. Y yo la verdad creo que sí estamos en esta misma situación de discriminación y violación a nuestros derechos. ¿Cómo ves este tema? Y te pido un contrapunto, diputado Macedonio Mendoza. ¿Hay retrocesos, hay avances, hay mayor representación o está estancado el tema? ¿Cómo lo ves tú? Pues hay un avance que no podemos decir que es un avance al 100%. Yo coincido con Lady Pech de que el tema de la representación de la mujer tiene que ser y va más allá de un periodo de gobierno. Venimos de regímenes que de por sí consideraban o menospreciaban la participación no solo de la mujer, sino de los indígenas, ¿no? Recordemos que hubo un periodo de castellanización por querer eliminar todas las culturas para que nos integráramos a una sola cultura nacional. Y entonces, o sea, no es solamente, no podemos ver este tema solamente en este sexenio, decir si lo están haciendo bien o están haciendo mal, sino que hay una larga historia en cómo se ha menospreciado la mujer, se han menospreciado a los indígenas. Pero también decir que en este tema de la representación se ha ido avanzando en el gobierno. Hay representación paritaria en las secretarías, donde están las mujeres, donde están los hombres. Si bien es cierto, falta más participación, falta más representación de los pueblos indígenas, pero es algo que nosotros también estamos reclamando, es algo que nosotros queremos construir, porque no solamente la representación de la mujer indígena debe de ser en el plano del poder ejecutivo, en el plano del poder legislativo, en el plano del poder judicial, también debe de ser en el plano de los órganos autónomos que existen, para que realmente tengamos esta representación. Yo digo, vamos avanzando y esto requiere no solo del proyecto de un gobierno, sino que también tiene que ver con el empuje, con la movilización de la misma sociedad. Nosotros decimos fundamental que debe haber una movilización de los pueblos. Debemos hermanarnos para luchar por nuestros pueblos indígenas y para darle mayor
valor y garantizar los derechos de las mujeres indígenas. Bien. Gobernadora Candelaria, ¿cómo ves el tema? ¿Hay más representación o no? También te hago la misma pregunta. ¿Hay estancamiento, hay retrocesos? ¿Qué le contestas a tus colegas en la mesa esta noche? Bueno, pues en efecto todavía nos quedamos estancados, porque reitero de que teníamos unas fuertes expectativas con este cambio de régimen, sobre todo porque el presidente actual no es un presidente improvisado. Pasó 18 años recorriendo el país, conocía la problemática, sobre todo de los pueblos originarios, porque fue en los lugares donde él más visitó, y sobre todo la situación de la mujer. La mujer en México es la que se queda porque su esposo se va al extranjero y ella asume la responsabilidad de llevar a la familia adelante. Y entonces resulta que no es dueña de la casa, no es dueña del terreno, y ella no puede ser sujeta a algún tipo de crédito y de batalla más. Con estos programas asistenciales, en realidad nos están quitando autoridad a las madres de familia, porque los hijos reciben esa beca, en efecto, y no ha sido para un aprovechamiento, porque no hay un plan, no existe un programa real. Aquí nada más es entregar el dinero, gástalo como quieras, adquirir de albedrío. Es un dinero del gobierno, de la sociedad, de todos los impuestos de los mexicanos, que debe de ser bien administrado. Pero nos llega de romplón y entonces no hay un plan y nos va quitando autoridad. Y por el otro lado, el reconocimiento hacia el valor de las mujeres, los valores y su cultura y todo lo que conlleva el hecho de ser mujer. Las mujeres indígenas sufrimos el doble de lo que las compañeras mestizas andan en la ciudad. Nosotros sufrimos no solamente discriminación, abandono, rechazo, incluso se han atrevido a subestimarnos a las mujeres indígenas. Hoy en día no hemos visto ninguna agenda legislativa en cuanto a la Cámara de Diputados. Ya se van 3 años, ya se fueron los diputados, no se hizo nada a favor de las mujeres indígenas. Incluso el INPI no tiene las mujeres indígenas que deberían estar en las áreas como para intérpretes, siquiera nada más como atención a las comunidades indígenas. En mi estado hay 5 grupos étnicos. Las agendas legislativas no se coadyuvan para que haya intérpretes. Y no es que andemos buscando chamba, o sea, no es una cuestión de que nos den un cargo, es el involucrarnos dentro de los planes del gobierno. No era un plan del gobierno que pusieran a una representante en el CONAPRED y en el otro cargo que están dando. Es un invento, es una cuestión de improvisación. No estaba dentro de los planes. El plan del presidente no incluían a las mujeres indígenas, incluso ni a los propios indígenas, y los podemos ver a leguas. Y no es que yo esté en contra del presidente, también reconozco que tiene algunas ideas muy importantes que desafortunadamente pues no todos están de acuerdo con él, porque si estuvieran de acuerdo con él lo ayudarían. Pero nosotros, que somos la sociedad, que le estamos ofreciendo el apoyo, que le estamos pidiendo que nos involucre, que nos tome en cuenta, que nos dé el valor que merecemos las mujeres indígenas, no hay. Entonces, nosotros le damos el voto a nuestros legisladores. ¿Y qué hacen nuestros legisladores? No, lo que diga el presidente. Y si yo te di el voto para que tú me defiendas como mi legislador, se les olvida a ellos. O sea, no se trata de nada más decir que todo lo que hace el presidente está bien. Solo tenemos que recordar que es un ser humano que ahorita tiene en su cargo el país, y que lo que tenemos que hacer es ayudarlo. No es ayudándolo diciéndolo que todo lo que está haciendo está bien. O sea, es ayudarlo realmente, ayudar a este grupo, por ejemplo, lo que anda haciendo el INPI, de buscar las firmas para que se apruebe la reforma constitucional, que se supone se hizo a través de foros, y en esos foros solamente se invitaron a delegados municipales, no se invitó a la comunidad. Entonces, todo es un formulismo, es todo una cuestión de institucionalidad, pero la sociedad se está quedando fuera, y en esa sociedad las mujeres nos estamos quedando fuera, las mujeres indígenas, que necesitamos el respaldo del presidente y de nuestros legisladores.
Pero ahí están los puntos y contrapuntos respecto a este debate. Déjenme hacer una pausa. Regresamos para el último bloque de la noche para hablar de los megaproyectos del presidente López Obrador, que no son respaldados por organizaciones y comunidades de pueblos originarios. De hecho, el Congreso Nacional Indígena convocó a una acción mundial en su contra. Señalan que estos proyectos provocarán destrucción ambiental. Veremos qué piensa la mesa sobre obras como el Tren Maya, las refinerías de Dos Bocas, y que prometen un progreso, pero que han encontrado mucha oposición desde su arranque. Regresamos con este último bloque a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En su toma de posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recibió en el Zócalo el bastón de mando indígena, un símbolo de la confianza que depositaban las comunidades y los pueblos originarios en él. Pero a medida en que se han desarrollado los megaproyectos de su gobierno, las organizaciones indígenas han alertado sobre la devastación que implica para el medio ambiente, sus costumbres y sus formas de vida. Los pueblos y comunidades originarias se han opuesto a proyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor ferroviario del Istmo. En febrero de 2019, Samir Flores, un líder indígena, fue asesinado. Samir encabezaba la oposición al proyecto integral en Morelos, cuyo centro es una termoeléctrica que, según organizaciones ciudadanas, causará sobreconsumo y contaminación del agua. En diciembre de ese año, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, señaló que megaproyecto quiere decir destruir todo un territorio. Y hace un año el Congreso Nacional Indígena convocó a una acción global contra los megaproyectos por destruir las riquezas naturales de la selva, los bosques, los ríos y los manantiales. El Congreso Nacional Indígena y la Coordinación Metropolitana y Antipatriarcal presentaron una demanda de amparo y una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para frenar los megaproyectos, argumentando que dañan el patrimonio cultural y el arqueológico de sus comunidades. Pero veamos qué piensa la mesa sobre este tema. Decía yo al inicio del programa que se conmemoraron los 500 años de resistencia indígena, como ahora están resignificando ese periodo de la historia de México, Lady Pech, pero en 2021 también hay resistencia de pueblos originarios a estos megaproyectos. Y tú has encabezado una gran parte de esa resistencia allá en Yucatán. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que esta parte de este compromiso que hizo el señor presidente respecto al tema de este compromiso con los pueblos indígenas, creo que lo que estamos mirando hoy en día es que, pues ciertamente, nuestros pueblos, nuestras comunidades, pues están siendo objeto de despojo y de decisiones para la implementación de estos megaproyectos, que vemos con tristeza que realmente están afectando y vulnerando nuestra vida. Entonces creo que esto es algo importante mencionar. Por ejemplo, se hablaba de que no iba a haber este decreto de la prohibición de la siembra de maíz transgénico, cero transgénico, lo digo en el caso de nosotras, acá, de nosotros las comunidades mayas, acá en Jopelchen, respecto a la siembra de soya transgénica, y que mencionó que iba a haber cero transgénico. Creo que queda mucho, falta mucho por cumplir. Creo que no, yo mencioné desde el principio que el esquema, la forma en cómo se está decidiendo, esto es lo que está afectando nuestra vida. Nosotros, por ejemplo, llevamos un proceso legal contra la siembra de la soya transgénica. En el 2012 al 2000 que iniciamos y llegamos hasta el 2015 y la Suprema Corte nos da una sentencia a favor de nosotras donde dice que no se puede sembrar la soya hasta que no nos haga la consulta porque se violó nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, vemos hoy con tristeza de que estos proyectos en realidad pues se deciden y no se lleva a cabo esta consulta o no se pregunta a las comunidades que somos los afectados. Y creo que todos estos proyectos hoy en día, estos megaproyectos, tienen un costo. Lo que no se está mirando es el costo ambiental, social, económico, cultural, no se está mirando. Y creo que esto es importante, yo lo pongo sobre la mesa, porque todo lo que el proyecto en sí, lo que se busca y lo que se quiere desarrollar, nosotros no estamos en contra del desarrollo, pero ¿qué significa para las comunidades indígenas el desarrollo? Significa que se esté deforestando sus
sus bosques, significa que esté contaminando su agua, significa que esté perdiendo sus semillas criollas, significa que tenga ya problemas de salud. Eso es lo que está dejando estos proyectos. Y que a lo mejor no dejemos un futuro para ponerlo en la balanza. De acuerdo, de acuerdo. Y digo que a lo mejor también lo que está haciendo es que estén dejando sin futuro, sin país a las próximas generaciones. Déjame escuchar a los demás compañeros, porque estamos ya con el tiempo muy corto. En televisión el tiempo vuela, que diga Lady Page, tenemos que correr. Entonces, déjame escuchar a la respuesta del diputado electo Macedonio Mendoza. ¿Está escuchando no la 4T a los pueblos originarios o está imponiendo estos megaproyectos? ¿Cómo lo ves? No, pues yo creo que hay algo muy importante que resaltar en este proceso y en la gestión del presidente Andrés Manuel. Tiene que ver mucho con que por primera ocasión se escucha a la gente, ¿no? Antes de iniciar los proyectos, se escucha a la gente, algo que no veíamos. Podemos poner ejemplo en el caso del Aeropuerto Internacional de Texcoco, cuando en el gobierno de Vicente Fox, que sin consultarlos, sin tomarlos en cuenta, echó a andar este proyecto y con la represión si se oponían. Algo que no vemos en el gobierno del presidente Andrés Manuel. Sí hay megaproyectos, se están impulsando porque necesitamos del desarrollo para nuestro país, pero también se escucha a la gente. Y claro está allí de que, por ejemplo, en la ruta del Tren Maya se ha cambiado la ruta porque hay comunidades que se oponen y por lo tanto también se escucha a ellos. Decirlos también, como en el caso de la presa del Zapotillo en Jalisco, donde se ha determinado que solamente van a dejar que el 80% de su capacidad sea el que se considere para no afectar las comunidades que siguen viviendo en este espacio. Para nosotros es muy importante esta oportunidad, que el gobierno esté escuchando a la gente, que el gobierno no reprima a la gente y que el gobierno le esté dando todo el apoyo y respaldo a las comunidades indígenas. Bien. Déjame escuchar a Félix. ¿Cómo lo ves, Félix? ¿Están imponiendo los megaproyectos o están armando consensos? Y les pido, por favor, tanto a ti, Félix, como a la gobernadora Candelaria, brevedad, porque de verdad se nos está acabando el programa. Adelante, por favor, Félix. Bien, lo que preocupa es que los megaproyectos están generando conflictos entre localidades, entre municipios. Y lo que preocupa, sobre todo, es el silencio del gobierno, de las instituciones, ante los asesinatos de dirigentes indígenas, de dirigentes comunitarios que están defendiendo los territorios. Recordemos que del 2018 a 2020 se asesinaron un total de 45 defensores del territorio. Nada más de enero al mes de julio de este año, se van asesinando ya 28 personas, 28 defensores del territorio. Recordemos que la formación de un dirigente comunitario no es de la noche a la mañana, sino pues es un proceso lento. Es un individuo o una individuo que va empapándose de la problemática de la localidad, va asumiendo los servicios para finalmente pues encumbrarse como dirigente. Entonces, el hecho de golpear, de asesinar a este tipo de personas que se llegan a oponer a estos proyectos o con megaproyectos que atentan contra el territorio, contra la cosmovisión de las comunidades, pues es un golpe muy duro. Recalcar además que los megaproyectos son la parte visible de esta situación, pero hay otros más silenciosos, como por ejemplo las estrategias legales, las iniciativas legales, de pretender, por ejemplo, monopolizar la comunicación. Recordemos la ley Monreal de hace un año que querían regularizar Facebook, Twitter, Internet, las redes sociales, contra la libertad de expresión, y en consecuencia esto golpea a las redes comunitarias, esto golpea a las telefonías rurales, esto golpea a las radios comunitarias. Bien, lo mismo preocupa el silencio de la Secretaría de Cultura ante los plagios
ante las apropiaciones de las expresiones culturales de las comunidades indígenas. Entonces, pensamos que el gobierno, pues sí, se está haciendo, está guardando silencio ante una situación que no podemos pasar desapercibido. De acuerdo. Y finalmente, gobernadora, y te pido, ¿verdad? Tengo 1 minuto de programa, por favor. Bueno, que sea la primera de varias conversaciones, ¿eh? Yo les ofrezco que sigamos. En realidad, bueno, pues nosotros igual no nos oponemos al proyecto. Esa es la forma como se pretenden hacer esos proyectos. La necesidad de involucrar a las comunidades indígenas es realmente urgente. Nos mandan a personas a conversarnos acerca del proyecto y no tienen ni la táctica ni las formas de poder llegar a un entendimiento con la gente. O sea, si van a meter un megaproyecto, nos deben de decir qué van a afectar. En todo lugar se va a afectar por alguna razón. Si se hace una clínica, si se hace una escuela. Pero hay que decir que se va a afectar. No solo llegan a hablarnos de la maravilla que va a ser el proyecto, de que va a haber dinero, sin importar la vida, sin importar el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra vejez. Aquí nosotros vamos a tener el Tren Maya y tenemos la refinería, que aparte somos un estado que se inunda constantemente, y llenar vasos reguladores y acabar con los manglares implican un gran riesgo para la vida de todos los tabasqueños y de todos los que están alrededor del tren. Imagínense ustedes de qué sirve que se gane mucho dinero sin un pueblo que lo disfrute, porque no lo vamos a poder disfrutar. Entonces, ahorita todo el mundo habla de que va a ser un megaproyecto, pero no tienen la visión profunda qué va a acontecer al hacer ese proyecto, qué procesos se tienen que hacer, y que en ese proceso es donde nosotros queremos estar, porque queremos saber cómo nos vamos a defender, no del gobierno, sino de la reacción del propio proyecto. Entonces, nosotros lo que andamos buscando es que no nos dejen afuera, que nos involucren, que nos respeten a nuestras autoridades. Pues ahí está el reclamo, ahí está la petición concreta de estas 4 personas y el análisis, el balance también de los pueblos originarios respecto a la 4T. Déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha esta noche. No te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha esta noche. La aplicación de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por Moderna se suspendió en Japón. Ayer, las autoridades sanitarias de ese país informaron que detendrán el uso de 1.600.000 dosis, luego de que se reportara que algunos frascos estaban contaminados. De acuerdo con las autoridades de salud de ese país, se identificaron partículas contaminantes en unas 40 dosis, ubicadas en 8 centros de vacunación. Pero ojo, esta suspensión de la vacuna es solo una medida de precaución. Hasta el momento no se han reportado problemas de seguridad o eficacia en la vacunación, ni tampoco personas con daños a la salud por haber recibido la vacuna de Moderna. La farmacéutica ya investiga lo ocurrido y emitirá un reporte sobre la producción del lote contaminado próximamente y estaremos pendientes. Por cierto, el martes llegaron a México 1.750.000 dosis de Moderna, la primera mitad de las vacunas que Estados Unidos donó de esta farmacéutica a México. El gobierno mexicano informó que se aplicarán a jóvenes de 18 a 29 años en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Acude a vacunarte cuando te toque y no caigas en desinformación, en fake news, en paparruchas. No olvides que la mejor forma para prevenir contagios es con el lavado frecuente de manos, la sana distancia, ventilación de espacios cerrados y sobre todo con el uso correcto de cubrebocas. Muchísimas gracias, Lady Pech, gracias por todo el trabajo que haces, gracias, gobernadora Candelaria Lázaro, gracias, diputado Félix Reyes, gracias, diputado Macedonio Mendoza y gracias, Félix Reyes, defensor de derechos humanos. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes por acá en Punto y Contrapunto y el domingo en la mesa de Sin Filtro. Soy Genaro Lozano, buenas noches.